Mis hermanos, vamos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y nos vamos poniendo de pie conforme lo vamos encontrando. Marcos 10, capítulos del 46 al 52. Dice lo siguiente: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, vamos a tomar asiento y voy a dejarlos con nuestro hermano Rodrigo. Perdón, con nuestro hermano Darwin, que el día de hoy está a cargo de traer la predicación. Buenos días, mi nombre es Rodrigo. Dios le bendiga, hermano. Vamos a agradecer a Dios que nos permite estar acá nuevamente, congregados, celebrando el Día del Señor, celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Nuestro buen Dios y Padre de todo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te damos gracias aquí, Señor, como un solo pueblo, Señor, por permitirnos venir delante de tu trono con acceso libre a tu trono, Señor, para rendirte toda gloria, todo honor a tu nombre, Señor. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nuestros corazones sean movidos por tu palabra, que nuestros corazones sean edificados, que podamos comprender, Señor, lo que el pasaje tiene, Señor, como propósito para la iglesia, cuál ha sido la intención de Marcos en este pasaje, cuál ha sido la inspiración del Espíritu Santo en estos textos, que nosotros podamos adquirir conocimiento y sabiduría por medio de tu palabra, para enriquecer, Señor, nuestra adoración a ti, Señor. A mayor conocimiento, mejor sea nuestra oración a tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que aquellos corazones que no han comprendido, no han conocido y no han recibido la verdad del Evangelio, aquellos corazones que no conocen a Jesucristo, aquellos corazones que no han sido regenerados de alguna forma, Señor, hoy trates con ellos, hoy muevas esos corazones al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Jesús pedimos que haya salvación en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, como leía nuestro hermano Guillermo, vamos a continuar la narrativa de Marcos. En el capítulo anterior, la semana pasada, hablábamos sobre la conversación que tenía Jesucristo con sus discípulos. Ellos no entendían el propósito
de Jesús y discutían sobre quién sería el mayor en el reino de Dios, quién se sentaría a su derecha, quién se sentaría a su izquierda. Jesús continúa el camino hacia Jerusalén y de todo lo que hemos venido estudiando sabemos que Él va subiendo a Jerusalén. Así que se acercan, está más cerca de lo que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión, está en su recta final. Jesús continúa y al pasar por Jericó es donde nosotros empezamos nuestro pasaje. En el libro de Josué, capítulo 6, Jericó fue la primera ciudad conquistada por los israelitas para introducirse a la tierra prometida. Jericó era conocida por su fertilidad y su belleza y es una ciudad que sorprendentemente hoy tiene 11,000 años de antigüedad. Marcos nos presenta el contexto geográfico. Cuando empezamos a leer el primer pasaje, el primer texto, el verso 46, él ubica a Jesús y a sus discípulos al salir de Jericó, en las afueras de la ciudad. Allí el ministerio mesiánico de Jesús se despliega con poder, con misericordia, transformando vidas y revelando su identidad divina. En este contexto histórico vamos a presentar la historia de un hombre, un ciego, pobre, que tuvo un encuentro con Jesús. Así que les pido que por favor me acompañen al verso 46 y vamos a plantear el primer ambiente de esta narrativa, la presentación de los personajes. Es el primer ambiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Así que este pasaje, hermanos, inicia con el lugar de los hechos. Al salir de Jericó, al parecer, atravesaron la ciudad, entraron y salieron. Jesús, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, estaba ya sentados en las afueras en el camino mendigando, como todo mendigo, quizás un poco de agua, quizás un poco de pan, quizás una moneda. Era un ciego que, aunque usted no lo crea, Bartimeo no es su nombre. La palabra Bartimeo es una composición de dos palabras. Bar significa hijo de, y Timeo, nombre de su papá. Marco es el único en los evangelios que es movido a identificar a este ciego con un parentesco con su papá. Bartimeo el ciego es hijo de Timeo. Lucas, capítulo 18. Juan. Sí, Lucas 18 narra la misma historia del ciego, pero Lucas no menciona nombre, es Marcos el que lo identifica como hijo de Timeo. En realidad Bartimeo era un ciego sin nombre y esto indica que no tenía dignidad, no tenía identidad, era un don nadie y era visto como un maldito por Dios al ser ciego y pobre. Juan capítulo 9 nos narra el milagro de otro ciego que Jesús sanó escupiendo y untándole lodo en los ojos. Y los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos tenían la creencia de que si estabas enfermo o eras pobre, estabas maldito. Y si eras como el joven rico que vimos anteriormente, eras bendito y favorecido por Dios. Al igual que nuestro contexto actual, escuchamos predicadores de la prosperidad, el falso evangelio de la salud y la prosperidad, que si eres pobre y si eres enfermo, algo está mal contigo y con Dios.
Así que hay un medio para que tú estés bien con Dios y es el dinero que tú pones. Pero este testimonio sobre Jesús y la vida de Bartimeo nos deja en claro que la salvación, la elección de Dios, su gracia, su misericordia es soberana y es gratuita. Jesús no se acercó a Timoteo pidiéndole algo a cambio. Jesús salía de Jericó y mientras observaba el texto decía que los eventos sucedidos en la ciudad no se narran. Usted no ve lo que sucedió en Jericó. Usted solo escucha que Marcos dice, y al salir de Jericó. Así que desconocemos lo que sucedió en Jericó. Solamente Lucas menciona la conversión de Zaqueo que sucedió en Jericó, pero Marcos omite los eventos que sucedieron en el interior de Jericó, indicando que no fueron inspirados por el Espíritu Santo para la narrativa de Marcos. La guía del Espíritu Santo es de gran importancia para nosotros a la hora de enfocarnos en los detalles de lo que es inspirado por el Espíritu y lo que refleja el propósito divino en la narrativa de Marcos. Siguiendo la narrativa, vemos que Jesús iba en compañía con sus discípulos y con una gran multitud, según Marcos. Y esto no solo contrasta la vida penosa, la vida solitaria, la vida triste que tenía este hombre ciego, desafortunado. Una vida sin amigos, una vida sin compañía, sino que también nos indica que Jesús no hacía ministerio solo. Cuando nosotros leemos que Jesús va con sus discípulos y una gran multitud, nos indica que no hace ministerio por sí solo, que le da importancia a la vida en comunidad, que le da importancia a la vida en iglesia. Le da importancia al evangelismo, a las misiones, así como las obras de caridad, las buenas obras, los proyectos sociales. Lo que están haciendo Jesús, sus discípulos y esta gran multitud indica la importancia de la congregación, la vida en comunidad. Nosotros tenemos que ver eso implícito en este pasaje. El ministerio de Jesús en las ciudades que visitó antes de llegar a Jericó le había dado gran fama, una multitud de seguidores, pero también porque se acercaba la Pascua, lo cual le explica por qué había mucha gente en esta zona, camino a Jerusalén. Este escenario En este escenario, mencionar que había una gran multitud queda opacada, es una especie de sombra que hace resaltar la historia de Bartimeo. Así que no nos enfocamos en la gran multitud, nos vamos a enfocar en Bartimeo. La historia nos narra, nos permite ver la necesidad humana. Todos nosotros somos personas con muchas necesidades. Venimos a la casa del Señor trayendo nuestras cargas, nuestras necesidades, y Bartimeo no era diferente. Esa época no era diferente a nosotros. Bartimeo tiene sus necesidades humanas, lo cual es su ceguera física, y que a la vez simboliza su ceguera espiritual, su alejamiento de Dios. Primera de Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Nosotros podemos ver esta realidad en la vida de Bartimeo. Así que si no ves tu necesidad de Jesús, tu necesidad de arrepentirte de tus pecados y tu necesidad de buscar perdón de Dios por tus pecados, si tú no ves la necesidad de un mediador entre Dios y tú, aún estás ciego. Aún eres igual o en peor condición que la que estaba Bartimeo. Bartimeo vio su necesidad, vio su condición. Versos 47, 48 nos presentan que hay un conflicto en la vida de Bartimeo, y también vamos a ver cómo la persona de Jesús tiene una relación, hay una relación entre la fe de Bartimeo y la persona de Jesús. Cuando leemos los versos 47 y 48, 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, y presten
importancia a esto. Comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba sentado pidiendo limosna, ¿verdad? Mientras Jesús, el Nazareno, pasaba por allí para que se cumpliesen las profecías sobre el Mesías, lo cual es nuestro título del sermón, el ministerio del Mesías en Jericó. Y estas profecías que una y otra vez apuntó, escribió Isaías y también los Salmos, se basaban en cómo Él abriría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Así que la multitud, los líderes religiosos de la época, sabían que las curaciones de ciegos y sordos no eran buena señal para ellos, pero era evidencia de que el Mesías estaba presente. En el Salmo 146, verso 8 dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Así que no podemos pasar por alto que este encuentro entre Jesús y Bartimeo es parte de un plan divino, la predestinación de Dios, el plan eterno de Dios. Dios tiene un plan eterno donde nuestra historia, tu historia, forma parte del plan divino. Dios tiene sus elegidos y en Bartimeo iba a manifestar esa elección soberana, iba a manifestar su compasión, su misericordia, su gracia sobre la vida de este ciego. De alguna manera Bartimeo se enteró de que quien iba pasando por ahí era Jesús el Nazareno. No sabemos si la multitud lo aclamaba o simplemente él preguntó por qué tanta bulla, y alguien le pudo haber dicho: ¿acaso no te has enterado? Jesús el Nazareno va pasando por aquí. Pero de alguna manera se enteró que quien iba era Jesús el Nazareno y comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, lo que indica Jesús el Nazareno es su procedencia terrenal, porque Jesús es procedente de Nazaret. Es importante este dato geográfico porque nos permite ver la humanidad de Jesús. Un hombre de carne y hueso como usted y como yo, pasando por el lugar donde estaba Bartimeo, un hombre que es procedente de Nazaret, pero Bartimeo no está gritando: Jesús el Nazareno, ten misericordia de mí. Bartimeo está diciendo: Jesús, hijo de David. ¿Y por qué esta distinción? Estos dos términos nos ayudan a ver lo que en la teología se conoce como la unión hipostática de Jesús. Indica que Jesús, la persona de Jesús, tiene dos naturalezas: es 100% hombre, es 100% Dios. Pero sin confusión, sin división, sin separación, sin mezclarse entre ellas. Es Dios y es hombre en la persona de Jesús. Así que nosotros vemos esto en el texto, ¿no? Jesús el Nazareno, Jesús hijo de David. Y el término hijo de David está directamente relacionado con su divinidad, con el Mesías. ¿Por qué Bartimeo lo llama el hijo de David? Porque en la persona de Jesús, hermanos, Él es el Mesías, el Cristo, es rey, es sacerdote, es profeta, es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de las profecías, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el hijo de David, el Mesías anunciado por los profetas, que ahora está visitando Jericó. El grito de Bartimeo implicaba que estaba reconociendo su condición. ¿Cuál condición, hermanos? Su ceguera, pero su sed de algo más, que no simplemente era recobrar la vista. Cuando él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es mucho más amplio que recobrar la vista.
¿Qué es la misericordia, hermanos? Es simplemente definirlo como no recibir el pago que merecemos conforme a nuestras obras. Dios no nos paga lo que merecemos. Y lo que merecemos, hermanos, es la ira de Dios por nuestros pecados. Es la ira de Dios derramada sobre nosotros. Pero lo que Él nos otorga es su misericordia. ¿Y por qué lo hace? Por su gracia. Es gratuita. Eso es lo que tiene que estar reinando en nuestros corazones a la hora de nosotros adorar, a la hora de nosotros cantar, a la hora de nosotros leer las escrituras, a la hora de escuchar el sermón. Nosotros escuchamos con un corazón que adora la palabra, adora el nombre de Dios, adora a Dios, porque todo lo hacemos, ¿por qué? Por gratitud, porque hemos recibido de Él misericordia y gracia. Así que nosotros tendemos a pensar normalmente que nos merecemos todo. Nos quejamos de todo, de no ganar lo suficiente, de no tener una casa, de no tener seguro médico. Alguien pasa a tu lado y te quejas de que no te saludó. El pastor no me llamó en toda la semana. Siempre pensamos en nuestro propio deleite. Santiago 4:3 nos exhorta contra esta actitud pecaminosa de nuestro corazón. Incluso arrastramos esta actitud a las oraciones, porque Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Es un gran motivo de oración entonces pedir basado en la petición de de Bartimeo, ten misericordia de mí. Es un gran motivo de oración decir, Señor Jesús, ten misericordia de mí, y el Señor será glorificado. Acércate a Dios buscando misericordia. Arrepiéntete hoy mientras estás vivo. Busca misericordia, que su gracia y su misericordia están disponibles hoy. Acuérdate de su misericordia y su gracia. La próxima vez que oremos, ten presente esto. Clama a Dios por misericordia. Lamentaciones 3, 22-23 nos enseña que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y quizás muchas veces hemos repetido este texto y lo conocemos de memoria, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es misericordia. Es que Dios no nos da conforme a nuestras obras el pago que merecemos. Así que nuevas son cada mañana sus misericordias. Verso 48 el conflicto sigue subiendo de tono porque ahora Bartimeo tiene un conflicto mayor. Él sigue clamando a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero se presentan muchos a reprenderle. Dicen, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí el conflicto aumenta para Bartimeo. Y qué gran ironía, porque estas personas debieron ayudarle para llevarlo hasta Jesús. Y en lugar de ayudarle, lo que hicieron fue intentar callarlo. ¿Por qué le reprendían? Porque ser ciego y ser pobre no es bien visto, era estar maldito por Dios. Se perdía la dignidad de la persona, se atropellaba a la persona. El haber sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios no se reconocía en un ciego. Y cuidemos nosotros de que en nuestra cultura nosotros atropellemos la dignidad de una persona que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ya sea ciego, ya sea mendigo, ya sea un inmigrante que ha venido buscando una mejor vida a este país, pero nosotros no podemos atropellar a personas que han sido creadas
a imagen y semejanza de Dios, y creo que eso es lo que deberíamos tener presente a la hora de hacer misiones, hacer obras sociales, hacer buenas obras. Es Dios te ha creado a imagen y semejanza de Dios y es mi deber amarte porque eres criatura de Dios. Amén. Así, esto mismo era lo que sufría Bartimeo. Eh, los ciegos eran menos afortunados. Y esto sucede no solamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lamentablemente sucede dentro de las iglesias. Es el rico, el más pudiente, bien recibido en la congregación y hacemos distinción de personas. Gracias a Dios, aquí no pasa. Esto mismo corrige Santiago 2, cuando escribe, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Pero hermanos, donde el Mesías se presenta, debe de haber un cambio, no solamente en la vida de las personas, sino un cambio cultural. El Mesías Jesús está yendo en estas ciudades siempre anticultura. Y nosotros como iglesia debemos de tener cuidado de no adoptar ideas peligrosas, conceptos erróneos de la fe y de la religión, adoptar falsas expectativas de la gente. Debemos mostrar compasión, misericordia y gracia como Jesús lo hacía. Jesús llegaba a un lugar, mostraba compasión, misericordia, gracia, mostraba su amor. Por otro lado, la fe de Bartimeo en Jesús es un fruto del Espíritu Santo. Se necesita reconocer que el Espíritu Santo obra internamente en el corazón de una persona para que clame a Jesús. Y una vez que esta fe brota, debe ser probada. Y esa es la parte que muy poco nos puede interesar. No nos atrae la idea de que debemos ser probados, pero bendito Dios, porque nuestra fe es probada. No debió ser fácil para Bartimeo alzar su voz contra muchos que le insistían que se callara. Eso pudo desanimarlo, pudo bajarle la moral, pudo desistir y quedarse callado para no ir en contra de la opinión de la mayoría. Pero mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que el hecho de que la mayoría esté de acuerdo en algo no significa que están siempre en lo correcto. Hoy nuestras culturas, nuestra sociedad nos quieren imponer algo en lo que ellos sí están de acuerdo, pero ellos no están en lo correcto. Nosotros tenemos que alzar nuestras voces, igual que Bartimeo, contra la corriente de la mayoría. Pero Marcos dice que él clamaba mucho más. Y qué valentía la de este ciego, de verdad. Bartimeo demuestra su fe, su perseverancia, porque mayor que esta multitud es el que está pasando por ahí. Su fe en Jesús es lo que lo mueve a él a alzar su voz una y otra vez pidiendo misericordia cuando muchos le están insistiendo que se calle. Estos muchos no me representan, decía. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando Bartimeo invoca el nombre del Señor, les repito, no es solamente por su necesidad de sanidad física, hay una sed en él. El verso 49 al 51, quiero que
nosotros veamos cómo en esta narrativa que nos introduce los personajes, luego vemos que Bartimeo está en un conflicto, pero el conflicto sube de tono cuando empiezan a callarlo. Esto tiene que llegar a su punto culminante, a su punto máximo. Así que esta historia tiene un clímax que llega en el verso 49. Algo tiene que cambiar. Entonces, dice Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Es importante, hermanos, que demos gloria a Dios porque Jesús se detiene para ayudar. Jesús se detiene y está atento a tu clamor. Jesús se detiene para ayudar y mostrar compasión. La mostró con Bartimeo y la muestra el día de hoy en tus oraciones. Si tú estás clamando, Él se detiene para ayudar. Él se detiene para mostrar que es compasivo. Así que se detuvo, dice Marcos, deteniéndose, mandó a llamarle, se dispone a ayudar en la necesidad de Bartimeo. Él mismo acaba de decir en pasajes anteriores, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y esto lo evidencia cuando se detiene para ayudar en la necesidad de Bartimeo. Hebreos 4, 15 y 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Así que Jesús se detiene para mostrar su compasión. Mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y este es un contraste, los discípulos que hicieron esto es un contraste contra la mayoría que le decía a Bartimeo, cállate. Pero esta es la importancia del discipulado, hermano. Los discípulos no podrían actuar de esa manera si no hubieran estado bajo el discipulado de su maestro. Así que lo que refleja Jesús, la compasión de Jesús, igualmente ellos la reflejan. Y nosotros como iglesia igual tenemos que reflejar la compasión de nuestro Rey, la compasión de nuestro Señor. Tenemos que ser miembros compasivos unos con otros y una iglesia compasiva que marca la diferencia en una sociedad fría que no quiere nada con Dios. Los discípulos no fueron a reprenderlo ni a callarlo, sino a llevarle palabras de aliento, en confianza. Esto indica la salvación por medio de la fe en nombre de Jesús. Ten confianza es ten fe. Ten fe en Jesús. Levántate. Indica que esa fe tenía que llevar a Bartimeo a una responsabilidad que es la responsabilidad nuestra. Simplemente no somos salvos y nos quedamos inmóviles. Hay una responsabilidad en el hombre que se arrepiente, que tiene fe, que es convertido, que el Espíritu Santo lo ha regenerado, pero aún después de nuestra conversión hay una responsabilidad en avanzar en buenas obras, en avanzar en una santificación progresiva, en congregarnos, en participar como un solo cuerpo. Hay muchas cosas que requieren nuestra responsabilidad humana, así que a él le correspondía levantarse. Levántate, él te llama. Así que Isaías 35, versos 4 y 5 dice, decía a los de corazón temeroso, sed fuertes, no temáis. Así que son palabras de aliento igual que los discípulos llevan a Bartimeo. La frase te llama enfatiza la invitación personal de Jesús a Bartimeo. Una invitación personal para tener una reconciliación, para tener una relación.
para conocerse, para tener un diálogo, para llegar a tener un diálogo. Eh, Esta oferta, este llamado es salvación gratuita, es por medio del Evangelio de Jesucristo que nosotros lo aplicamos en nuestra actualidad, llamándonos al arrepentimiento y a la fe. Él te llama. Juan capítulo 10, verso 3 dice que Él llama a sus ovejas. Él te llama. ¿Y qué hizo Bartimeo, hermanos? Se quedó sentado, dijo, no, qué pereza, otro día, hoy no estoy listo, estoy muy joven. Arrojó su capa. Todos en la época de Bartimeo tenían una capa que la utilizaban para el frío, para el sol, para la arena, para sus rezos privados. Y quizá la de Bartimeo no tenía ya ni tinte ni colores y no se veía limpia, quizás estaba muy mugrienta. ¿Qué se podía esperar de una capa de una persona que no tiene una vida entre amigos, entre familias, sino que es un don nadie, que no tiene nada más que su capa? Se despojó quizás de todo lo que tenía, lo único que tenía era su capa. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos rodea. Así que podemos, no quiero espiritualizar, quiero extraer qué nos enseña esta acción de Bartimeo. Pero sí tenemos que despojarnos. Cuando Jesús nos llama, tenemos que despojarnos de nuestras falsas creencias, de nuestras viejas actitudes pecaminosas, de nuestras falsas religiones, todo lo que nos han enseñado que contradice la palabra de Dios, todo lo que nosotros amamos que es pecaminoso, tenemos que abandonarlo, tenemos que dejarlo, rechazarlo. No quiero más relación con el pecado, quiero ser edificado, quiero una relación con Jesús, quiero atender a su llamado. Si sientes, si hay una manifestación del Espíritu Santo moviendo tu corazón a arrepentirte, y todo este tiempo que has estado entre nosotros ha habido un llamado del Señor, no te endurezcas el corazón, responde y deja todo ese pecado que estás amando. Jesús también respondió, dice, al encuentro con Bartimeo, rompiendo barreras sociales, porque no era común que alguien tuviera una relación con ciegos. Eran personas desechadas. Así que Jesús rompe barreras sociales, rompe barreras físicas, interactúa con el ciego. Esto demuestra que Jesús no hace distinciones entre ricos y pobres. Él no hace distinciones entre sanos y enfermos. Él se acercó a Bartimeo preguntándole, ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? La misericordia en persona le está preguntando a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Háblame. La última vez que Jesús hizo esta pregunta fue a dos hermanos que le pidieron dos tronos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Con esta pregunta, Jesús revela su compasión, su misericordia, su empatía, su poder, porque sea lo que sea que Bartimeo pida, Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo. Así que la elección de Dios hacia Bartimeo, porque no es el único ciego en la ciudad, no es el único que está clamando por allí, Jesús, hijo de David. Y eso más adelante lo vamos a ver mientras avanzamos en la serie de Marcos. Así que, como no es el único ciego, ni es el único clamando al hijo de David, ¿por qué Jesús se detiene para interactuar con Bartimeo? ¿Qué lo hace especial? Pues ninguna virtud en él, sino la elección de Dios, la elección soberana
de Dios, el plan divino de Dios, el plan eterno de Dios que Él tenía con Bartimeo y que Él tiene contigo. ¿Cuánto más vale, cuánto más pudo sufrir Bartimeo en esa época? No lo sabemos. En nuestra época, quizás un ciego es duro, no me imagino lo que puede atravesar, pero hay muchos programas de ayuda, incluso hay perros que conocen todas las señales de tráfico. Y el semáforo se pone en rojo, el perro se pone a esperar la luz verde. Pero Bartimeo no vivió en nuestra época. Era mucho más duro ser considerado como una persona maldita por Dios y que nadie se te acerque. Por esto Pablo pide en Efesios 1:8-18 que Dios nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. La frase alumbrando los ojos hace relación a los milagros que Jesús hacía con su favor hacia los ciegos, pero lo que sucede en la vida de Bartimeo no es simplemente devolverle la vista, sino alumbrarle los ojos de su entendimiento. ¿Cuánto podemos de nosotros identificarnos con Bartimeo? ¿Estaríamos dispuestos a dejar todas nuestras viejas costumbres, tradiciones de familia, lo que me enseñó mi abuelito, mi abuelita, a dejar atrás creencias para acercarnos a Jesús? ¿Estamos dispuestos? Podemos examinar nuestro corazón hoy, en esta mañana, en esta tarde, podemos decir, a ver, Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué tengo que dejar que me está impidiendo crecer, que me está impidiendo ser edificado, construir una mejor relación con mi Redentor? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Así que hoy hay oportunidad de que nosotros examinemos nuestros corazones y nos preguntemos si estamos dispuestos. ¿Vale la vida cristiana? ¿Vale seguir a Jesucristo? ¿Vale la pena la eternidad? Amén. Así que el verso 52 puede que Jesús ha tenido este diálogo y se ha detenido para atender la necesidad de Bartimeo, para mostrar compasión, para revelar su misericordia, para manifestar su misericordia y decirle a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo responde, maestro, que recobre la vista. Quizás para Bartimeo era fácil o estaba acostumbrado a pedir un poco de agua, a pedir un poco de pan, a pedir una moneda, a pedir algo sencillo, decir, maestro, que recobre la vista. Para Bartimeo lo que necesitaba era sanidad física. Quizás no quería ser dependiente de las personas, quizás quería una vida proactiva, valerse por sí mismo, construir una vida. Pero la misericordia de Jesús va más allá que nuestras pequeñeces, va más allá. ¿Qué es lo que nosotros pedimos al Señor para gastar en nuestros deleites? Señor, ayúdame a arreglar mi crédito. La misericordia del Señor tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento y buscar las cosas de arriba. Y cuando decimos las cosas de arriba, ¿hemos pensado acaso en ser más misericordioso? No, Señor, quiero ser más misericordioso como tú. Quiero ser más compasivo como tú. Quiero amar como tú me amas. Si me gusta recibir de ti amor incondicional, gracia, misericordia, enséñame a darlo, a amar incondicionalmente. O nuestras oraciones están más llenas de pequeñeces. Clamemos al Dios de la misericordia, buscando que Él se glorifique y despliegue su misericordia, que es abundante en todos los asuntos de nuestra vida, hermano. Tenemos hijos, tenemos familias que quizás no conocen al Señor Jesús y nos preguntamos, ¿será que algún día van a ser salvos?
Clamemos al Dios de la misericordia, teniendo fe que es abundante en misericordia. Y clamemos en fe, sin dudar, que el Señor sí puede salvar, que el Señor es compasivo, que el Señor ama. La vida de Bartimeo fue transformada y eso tiene que animar nuestros corazones, motivarnos, decir, el Señor pudo hacerlo con este hombre que era un don nadie, que no tenía nada, no le pidió nada a cambio, todo lo dio por gracia a Jesús, por su misericordia. Lo puede hacer con mi familia, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo si no conoces a Jesús. Hay misericordia y hay gracia en Jesús. El verso 52 llega la resolución, porque ya el conflicto ha alcanzado su punto límite. Ahora hay que presentar una resolución a este conflicto. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este punto del conflicto, del clímax, Jesús le responde dándole la resolución, vete. La palabra que Jesús utiliza aquí es hipagé, que significa ve, sigue tu camino, sigue adelante. No es un simple vete. Es un vete que implica ve con propósito en la vida. Sigue un camino nuevo. Deja atrás tu vida antigua. Pero nosotros leemos en español, vete, vete a salvar. No, es que Bartimeo tiene que irse y emprender una vida con propósito, una nueva vida, gozar de una nueva vida. Y esta, gracias a la misericordia, a la compasión, a la bondad, al amor, gracias a la empatía que tuvo Jesús en su vida. Devolviéndole la vista, dice, tu fe te ha salvado. Es un lenguaje de la época que implicaba ser liberado, ser rescatado de una situación negativa, ya fuera algo físico, algo espiritual o emocional. Bartimeo fue salvado de su ceguera física, pero también su ceguera espiritual. Bartimeo recibió más de lo que pidió, porque él se basaba en pedir un poco de ti. Devuélveme la vista. La misericordia de Jesús fue sobreabundante en la vida de Bartimeo. Así que lo salvó no solamente su ceguera física, sino su ceguera espiritual, su vida emocional, deprimente, su vida solitaria, su vida antigua, condenado a muerte eterna por el pecado, y lo salvó de su separación con Dios. La determinación y la fe de Bartimeo nos inspiran a perseverar en nuestra búsqueda de Dios. Él perseveró, él clamó, él insistió, él no se detuvo, no se desanimó. Y me pregunto si nosotros nos detenemos a actuar como Jesús cuando encontramos con personas como Bartimeo y nos detenemos a atender las necesidades de las personas, o estamos muy ocupados para atender necesidades de los demás. ¿Será que transmitimos palabras de aliento cuando alguien viene a buscar un consejo en nosotros? Palabras de esperanza a aquellos que lo necesitan. ¿O estamos muy ocupados, hermanos? ¿Respondemos al llamado personal de Jesús en nuestras vidas? ¿Respondemos cuando el Espíritu Santo te inquieta 2, 3 de la mañana? Sabes que tienes que orar, pero prefieres la almohada. ¿Respondes al llamado? Nos anima a saber que Jesús se detiene para escucharnos, porque si no nos anima, no tiene importancia la oración en nuestra vida. Pero si nosotros confiamos en que Jesús nos escucha, entonces la oración tiene importancia y no hay nada por qué desanimarnos. Sabemos que si oramos, si clamamos, Él nos escucha, Él nos responde, Él está presto para ayudarnos en toda necesidad.
Su amor, su cuidado es eterno. Él te amó ayer, te ama hoy, te ama para siempre. Así que no sé cuál sea la situación que nosotros estemos pasando. Me imagino que son varias, son distintas, pero cada una de ellas el Señor las recoge, las atiende, porque Él se detiene a escucharte. El pasaje termina con un final hermoso, un final feliz, una historia con un final feliz, con un nuevo ambiente para Bartimeo. Bartimeo recobró la vista y dice Marcos que seguía a Jesús en el camino. ¿No es verdad que el Señor nos ha hecho verdaderamente libres? Y cuando somos libres, ¿no es verdad que nuestros corazones desean seguirlo y desean ser hechos conforme a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo cada día, siendo santo y santificándonos más para Él? ¿Por qué? Porque somos libres. Ahora, con nuestra libertad bien podríamos ir y revolcarnos en el lodo, revolcarnos en el pecado nuevamente, pero hemos sido comprados, nuestra libertad ha sido comprada y ahora tenemos un nuevo amo. No es el pecado, no es el diablo, no es el mundo, no es nada más que Jesús lo que me satisface. No hay deleite en el mundo, solo hay deleite en mi Salvador, en mi Señor. A Él quiero servirle. Entonces, la actitud de Bartimeo demuestra que hubo una transformación en su vida. No solamente ojos nuevos, no solamente la vista que recobró, sino el deseo de ser enseñado, de ser discipulado, de seguir a Jesús. Y así que ganó una familia, ganó estar en la iglesia, entre los discípulos, ganó el discipulado continuo que Jesús le haría porque va con ellos en el camino. Ahora, ¿qué sería de la vida de Bartimeo? Yo creo que cuando estemos en la eternidad podremos saber, Bartimeo, qué fue contigo. Así que, hermanos, para concluir, quiero recordarles que el propósito de Marcos en este pasaje es demostrar que Jesús no es meramente un descendiente directo de David, carnalmente por linaje de sangre, sino el Hijo de Dios, es el Mesías y tiene poder y tiene autoridad, es soberano. La, el propósito de este pasaje es revelarnos cómo el Mesías tiene este ministerio en Jericó. Lucas nos narró la conversión de Zaqueo, pero Marcos simplemente nos narra sobre Bartimeo, pero atraviesan la ciudad, van camino a Jerusalén, va a empezar la semana de la pasión. Así que la transformación de Bartimeo también es un ejemplo de cómo la fe y la misericordia de Dios pueden cambiar nuestras vidas. Nuevo ambiente, la nueva vida de Bartimeo es un reflejo de la libertad que se recibe en Jesús, el propósito, la dirección que encontramos en Jesús, porque antes de Jesús ninguno de nosotros tenía propósito, ninguno de nosotros tenía dirección en la vida. Es en Jesús que nosotros encontramos propósito y es para la gloria de Dios. Bartimeo siguió a Jesús agradecido, como nosotros debemos seguir a Jesús con gratitud, por amor, por gracia, porque hemos recibido salvación, vida nueva, libertad, hemos despojado nuestros pecados, hemos abandonado la vida antigua, la vida miserable que teníamos, la ceguera en la que nos encontrábamos, un mundo de tinieblas, pero Dios alumbró nuestros ojos. Tenemos que servir como Él nos sirvió. Amén. Que Dios les bendiga, que haya sido de mucha reflexión y de aprendizaje para ustedes la vida de Bartimeo, el ministerio de el Mesías en camino a Jerusalén, en Jericó. Vamos a orar.
Nuestro buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, por las obras maravillosas que leemos de ti, hechos, tus obras, tus milagros extraordinarios, cómo transformaste la vida de Bartimeo, Señor, cómo tuviste compasión de él, cómo tuviste misericordia de él, cómo sanaste su vida por completo, Señor. Y esto pedimos en oración, Señor, que hagas lo mismo con nuestros corazones, que hagas lo mismo con las personas que están aquí entre nosotros que no te conocen. Ten misericordia de ellos, ten compasión de ellos, alumbra sus ojos. Señor, sácalos de esa tiniebla, de esa oscuridad en la que habitan, Señor, que no comprenden las cosas espirituales, que no comprenden el propósito de su vida, para qué fueron hechos, para qué nacieron. Que tu palabra, Señor, hable, Señor, a sus corazones, que tu Espíritu Santo transforme vidas en esta congregación. También, Señor, a aquellos familiares que tenemos que no te conocen, que están constantemente en nuestras oraciones, que puedan venir a Jesús, que puedan ser salvos, que puedan salir, Señor, de esa vida miserable y penosa, Señor, de esa vida, Señor, ciega, Señor, en pecados. Que nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Para esto lo enviaste, Señor. Para esto lo enviaste para rescatar a muchos, aquellos que fueron predestinados, aquellos que tú elegiste en tu plan eterno, Señor, según tu plan divino. Nosotros confiamos, Señor, que escuchas nuestras oraciones, que te detienes y atiendes las necesidades por tu misericordia y por tu gracia. Dices esta familia